8:09, saludamos a esta hora de la mañana al presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz. Juan Manuel, muy buenos días, muchas gracias por recibir esta comunicación. Juan Manuel, ¿me escucha? Escucho perfecto, ¿tú? Perfecto, ahora sí. No solo yo, sino que todos nuestros auditores y televidentes escuchan perfectamente también. Bienvenido, Juan Manuel. Genial, muchas gracias. Muy buenos días también, Patricio, y gracias por la invitación. Sí, bueno, queríamos partir hablando sobre la candidatura de Matei, y uno ve, y no lo digo yo solamente, Juan Manuel, usted seguramente vio el fin de semana incluso analistas de derechas diciendo que había una desorientación en la campaña. Yo sé que lo natural en su lugar es defenderla, pero como yo no la estoy atacando, le quería proponer que hiciéramos un análisis. Pues, ¿cómo ve aquello? Mira, lo que hemos visto en el último tiempo, en los últimos días, es un proceso de divergencia, de conversación sobre distintos escenarios posibles, en este caso en particular sobre la primaria, que es una decisión que teníamos que tomar ahora, ¿verdad? Hasta fin de mes existe el plazo legal para definir si es que como sector íbamos a una primaria o no. Y lo que vimos, ¿no es cierto?, fueron muchas posibilidades, muchos escenarios distintos, y en donde estuvimos nosotros evaluando los pros y los contras de cada uno de esos escenarios, y esa es una discusión que finalmente zanja Evelyn Matei el día 1, en donde define que, habiendo escuchado todas estas diferentes opiniones, iba a ir directamente a primera vuelta en noviembre. Uh-huh. Entonces, más que una desorientación, como lo han llamado algunos, en realidad lo que ha habido aquí es un proceso de deliberación, y sobre una materia que además no es de principios ideológicos, como es el caso de la primaria, sino que esto más bien tiene que ver con cuál es la estrategia política que más conviene para darle un buen gobierno a Chile, uh-huh, y sobre la que hay muchas opiniones, incluso dentro de los mismos partidos. Por lo tanto, en mi opinión es razonable que haya habido visiones de distintas personas dentro de los mismos partidos opinando cosas distintas, porque había muy buenas razones para tomar la decisión tanto de ir a primarias como la de no ir a primarias. Sí. Ahora, eso es lo que hemos visto. Sí, ahora, Juan Manuel, bueno, ha ocurrido lo de los últimos días, que es que Evelyn Matei, según dice el senador Chaguán, habría llamado personalmente a 3 personas para pedirles que se sumaran. Pero en vez de quedarnos en esto, porque ahí obviamente se ve una cosa como de no tener clara una carta de navegación, yo me quería ir más atrás, porque yo entiendo, y ahí le quería preguntar, yo entiendo que al mes de enero de este año, por ejemplo, la candidata natural del sector era Evelyn Matei, lo sigue siendo, ¿no? Yo, de hecho, creo que lo entrevistamos al día siguiente de que ganó la elección de Evópolis y usted dijo que se iba a implicar para que Evópolis la proclamara, ¿no? Pero la historia reciente también nos demuestra que aunque un candidato o candidata sea muy natural dentro de una coalición, de todas maneras es saludable una primaria. Y le pongo ahí 2 ejemplos para no hablar en el aire. Bachelet el 2013 y Piñera el 2017 tuvieron primarias a pesar de que eran los candidatos naturales, porque si no quedan fuera de los espacios mediáticos, del financiamiento público, en fin. Bueno, ¿fue un error desde el punto de vista estratégico que los partidos políticos de Chile Vamos no hayan tenido eso en consideración y que hayan tratado de remediarlo, sea ellos o la candidata, a última hora de la manera en que se intentó? Mira, eso se tuvo en consideración, Patricio, pero sí precisarte una cosa, no hay financiamiento público involucrado en las primarias, esas se tienen que financiar privadamente con recursos que uno levante, no hay devolución de votos como ocurre en las elecciones de noviembre. Sí, pero me refiero a que la primaria legal igual implica una organización que involucra al Estado, a eso me refería. En eso tienes toda la razón. No, eso se tuvo a la vista, pero lo que nosotros estábamos buscando con la primaria, Patricio, era que en un contexto de un Congreso fragmentado, que se le ha hecho muy difíciles a los distintos gobiernos, tanto el actual, ¿verdad?, que es de un color político, como el anterior, que era de otro color político, gobernar producto de esta fragmentación en el Congreso, es que nosotros hemos dicho, tenemos que buscar unir distintas fuerzas políticas, distintos partidos políticos detrás de un proyecto común. Y la primaria es un mecanismo que permite eso, que distintos partidos políticos, a través justamente de ser representados por sus candidatos, de debatir ideas, de hacer propuestas y esas que sean contestadas dentro del debate propio de
de la primaria y luego elegido uno de ellos por la ciudadanía, permite converger entonces en un proyecto común. Y eso era algo que nos importaba, que nos interesaba mucho, pero no se cumplía en este caso. Básicamente porque, por un lado, hubo partidos que no estuvieron disponibles para ir a una primaria, y por otro, partidos como demócratas, con quien sí teníamos ellos sí tenían la intención de sumarse a la primaria, finalmente no pudieron hacerlo porque no estaban conformados en todo Chile y no podían entonces presentar un candidato propio. Entonces, dado que no se cumplía este propósito central que estábamos buscando, es que hacía sentido, Patricio, en esto tomar un camino distinto, y no nos preocupa lo que tú llamabas como la posible falta de exposición durante ese periodo, porque lo que viene ahora, Patricio, es recorrer Chile, y en ese ejercicio es conectar con la ciudadanía. Eso es algo que a nosotros nos ocupa hoy día de sobremanera. Somos conscientes de que finalmente la conversación política le importa muy poco a los chilenos. Lo que le importa a la gran mayoría de los chilenos tiene que ver con sus sentires vitales, con su inseguridad hoy día cuando sale de la casa, en la calle, con la falta de esperanza que hay en la educación de sus hijos, cuando lleva a sus hijos hoy día al colegio y ve que no necesariamente van a tener un futuro mejor, a partir de esa educación, o cuando siente que el bolsillo está apretado, que está endeudado y que no hay esperanza de un mejor trabajo, te fijas, porque la economía está estancada. Entonces, con eso es lo que queremos conectar, y en ese sentido esto se nos presenta como una oportunidad de ir a recorrer Chile, de mostrar los equipos que están detrás del comando, que hasta ahora, salvo excepciones, eso no lo hemos mostrado, y lo más importante, de ir presentándole estas propuestas a la ciudadanía, que es la forma en la que queremos gobernar, ¿verdad?, de la que nos queremos hacer cargo del estancamiento en el que estamos hoy día. Sí. Juan Manuel, bueno, Chile Vamos en general y Matei en particular están en ese lugar súper indeseable para cualquier sector o dirigente político, que es al medio del sándwich, ¿no? Y claro, si uno se guía por la historia, en las últimas décadas la derecha ha sido consistentemente algo menos que el 50%, por lo tanto hay que hacer algo para llegar al 50+1, ¿no? Si uno se guía por las encuestas, es cierto que están mostrando consistentemente que Matei más Kast, más Kaiser no solamente son más del 50, sino que incluso se acercan al 60. De las dos maneras de ver lo que le planteo podrían derivar dos tipos de estrategias diferentes, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tú tienes razón, Patricio, en una cosa que es muy importante. Quien quiera gobernar en Chile requiere del 50% de los votos más uno al menos. Entonces, es importante tener vocación de mayoría. Y eso lo ha demostrado Evelyn Matei, y es algo que empujamos muy fuerte desde Chile Vamos, con la invitación que hacemos a todos quienes están en la oposición hoy día para buscar mínimos comunes que nos permitan gobernar. Entendemos que somos proyectos políticos distintos, entendemos que tenemos formas de hacer política distintas, pero aún así somos conscientes de que sobre ciertas materias, como por ejemplo seguridad, para no darte de nuevo la letanía de los problemas que me parecen que son más relevantes hoy día en Chile, sí podemos ponernos de acuerdo en ciertos mínimos que nos permitan facilitar que soluciones concretas puedan llevarse a la práctica en esas materias. Y esa disposición es la que no hemos visto en todos los que están hoy día en la oposición, valga la redundancia, esa disposición, perdón. Y es algo que nosotros no compartimos, porque quien no tenga esa disposición significa entonces que no tiene vocación de mayoría, no tiene vocación de gobierno, y está aquí entonces haciendo otra cosa. Uno podría especular sobre cuál es la otra cosa, pero lo que es claro de nuestra parte, de nuestro partido en particular, Patricio, es que no compartimos esa forma de hacer política que tienen los extremos hoy día en la práctica, de lado y lado, de atrincherarse en su idea, en su opinión, y no moverse de ahí, no estar disponible a sentarse a la mesa, a conversar con otras fuerzas políticas, a negociar una mejor solución para ponerle el cascabel al gato en tantos problemas que hoy día tenemos. Ya, o sea, una derecha que conversa con la izquierda no es una derecha vendida a la izquierda como les dijeron, por ejemplo, a propósito de la reforma de pensiones. Pero por supuesto que no, al revés. Es un buen ejemplo la reforma de pensiones, un problema que arrastramos en Chile solo en el Congreso hace una década, pero en realidad como tema lo venimos arrastrando hace más tiempo que eso. Es decir, que llevamos más de una década discutiendo sobre el tema,
no estar disponible a conversar sobre eso, más aún cuando el gobierno ya había cedido, el oficialismo había cedido respecto a las ideas que son propias de nuestro sector, como que el aumento de la capitalización, de la contribución, perdón, iba a ser de capitalización individual y de administración privada de los fondos, que es algo que es muy propio de quien cualquiera que sea de derecha en el fondo. No estar disponible a sentarse a conversar de eso, no estar disponible a hacerte cargo de un problema que es muy relevante para los chilenos hoy día, o la ley Naim Retamal, por ejemplo, un tema de seguridad, no estar disponible para discutir cómo fortalecemos y protegemos la labor de carabineros en el contexto actual en el que estamos, y votar en contra, incluso como hizo el Partido Republicano, de esa ley, que lo que hacía era eso, no tiene ni una explicación, no tiene racionalidad. La única explicación que tiene es simplemente estar en contra de todo lo que implique un acuerdo. Y la verdad es que a Chile, cuando le ha ido bien, fue justamente en esos 30 años en que lo que primaban eran los acuerdos. Si lo que tenemos hoy día, Patricio, en Chile, no es la falta de ideas para hacernos cargo de los problemas, es que la posibilidad de llegar a acuerdo está muy trancada. La falta de acuerdo es lo que termina bloqueando el que podamos avanzar más rápido como país, y por lo tanto quienes no estén disponibles para sentarse a conversar especialmente sobre los temas más urgentes de los ciudadanos, de los vecinos, es algo que nosotros no compartimos, una forma de hacer política que no compartimos. Sí, parte de la política extremista va de la mano con la demagogia, Juan Manuel, ¿eh? Creo que lo que estoy diciendo no es una precipitación. Promover soluciones efectistas o aparentemente mágicas para problemas que sabemos que son complejos. Si es que usted estuviera de acuerdo con este supuesto, Juan Manuel, yo debería decir que igual Evelyn Matei ha incurrido en eso. Por ejemplo, cuando propone una cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad, en las afueras de Copiapó, que es un eufemismo, Juan Manuel, para decir en el desierto, ¿no? Cuestión que no está refrendada por los expertos, ni que parece corresponder a una manera seria, vamos a decirlo así, de enfrentar el crimen organizado. ¿Qué pasa con eso? Porque le pongo este ejemplo, pero hay otros en los cuales hay ciertos planteamientos que sabemos que no coinciden para nada con las soluciones de fondo. Mira, tiene matices tu afirmación, pero tiendo a estar de acuerdo con ella. Un ejemplo quizás la entrega el mismo presidente Boric, que en su minuto cuando era diputado, él votó en contra de todos los estados de excepción que declaraba o solicitaba declarar el presidente Piñera al Congreso para poder hacerse cargo de la seguridad en la Araucanía. Y utilizaba, ¿verdad?, eslogans del tipo que eso era militarizar la zona, que con militares no trabajábamos en materia de seguridad, etcétera. Y resulta que hoy día, siendo el presidente, tiene el récord de ser el presidente que luego del 90, que después del 90, es el presidente que más estados de excepción ha declarado. Y entonces eso es lo que ocurre con los extremos en su forma de hacer política, y que es algo que yo condeno, que no comparto, porque no contribuye en nada a hacernos cargo de los problemas que tenemos los chilenos. Ahora, respecto de lo que está haciendo Evelyn Matei en particular, ella está proponiendo esta cárcel de máxima seguridad en un espacio que en realidad ya se está trabajando para disponer de una cárcel en ese lugar, por lo tanto no tiene nada de eufemismo eso, todo lo contrario, eso va a haber la realidad, va a haber una cárcel en ese espacio porque se está trabajando en este gobierno en eso. Lo que ella está planteando es que no solo sea una cárcel, entre comillas, normal, sino que sea además un centro de máxima seguridad, que tiene otras condiciones en su infraestructura, etcétera. Entonces lo que ella está pidiendo en este caso puntual es que dentro de la licitación de esta nueva cárcel, que ya se va a hacer, como te digo, y por eso es muy distinto un eufemismo, porque acá estamos hablando de algo concreto que está empujando este gobierno, es que se incluya las condiciones para que esto pueda ser una cárcel de máxima seguridad. Y eso además lo está diciendo en el contexto de otras propuestas que ella ha planteado para hacernos cargo del tema de seguridad en Chile, como es, por ejemplo, no solo el aumento de plazas que tiene que ver con nuevas cárceles, sino que partir por liberar plazas que hay hoy día disponibles en el país a partir de que inmigrantes que están en nuestras cárceles sean regresados, sean devueltos a sus países de origen y liberemos esos espacios. Y segundo, y muy importante, la segregación de quienes están en las cárceles, en donde separemos quienes son parte de redes terroristas, como por ejemplo el Tren de Aragua,
o redes de narcotráfico, y quienes son, entre comillas, condenados por delitos comunes. Sí. Entonces, esa segregación, ese aislamiento, especialmente de quienes son las cabecillas de estas organizaciones, es algo que es muy importante y está también dentro de los planteamientos que está haciendo Evelyn Matei. Eso a mí me parece que es de toda lógica, todo lo contrario, no eufemismo, sino que más bien está siendo muy concreta en pasos que hay que dar ahora. Sí, estamos conversando con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli. Juan Manuel lo quería llevar a los dichos de Matei sobre la inevitabilidad de las muertes luego del golpe. Ya usted seguramente ha leído las columnas, ya ha visto y escuchado y leído los análisis, ¿no? Se ha hecho mucha mención a las torturas a Víctor Jara, su fusilamiento, al eventual asesinato de Pablo Neruda, que era a la fecha el único premio Nobel vivo chileno, a ir a ponerle una bomba en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, al general Prats, que todos hechos ocurridos dentro del rango que la propia candidata fijó como inevitables, ¿no? ¿Qué podría decir sobre esto? Y más aún que sus dichos no solamente fueron como candidata, sino que fueron refrendados por la UDI y por Renovación Nacional. Mira, ese mismo día, esto fue el miércoles pasado, en donde ella hizo esto, sí, dicho verdad, en una radio, en una entrevista a mediodía creo que fue. Sí. En la tarde de ese día, ella publicó un video en donde decía que nunca justificaba ni justificará las violaciones a los derechos humanos. Yo en lo personal me quedo con esa versión de Evelyn Matei, que es quien condena, sin matices, las violaciones a los derechos humanos. Esa es la postura de Evópoli. Nuestro proyecto político nace con el compromiso de la libertad, del Estado de Derecho y del respeto de la democracia y de las salidas institucionales frente a todo evento. Ahí es donde se para Evópoli, por lo tanto, con la versión de Evelyn Matei del video, con la versión con la que nosotros nos quedamos. Ya, o sea, es una manera de decir que sus declaraciones en la Radio Agricultura fueron desafortunadas, al menos. Mira, es que desconozco. Es que, disculpe Juan Manuel, es que no estamos hablando de si la política económica es mejor o peor. O sea, estamos hablando de probablemente de los hechos más graves que han ocurrido en la historia del país, independientemente de la opinión política que cada cual legítimamente tenga en democracia. No, tú tienes toda la razón en eso, y por eso yo soy enfático en decir que nos quedamos con la Evelyn Matei del video. O sea, nosotros como Evópoli, la defensa de la democracia, el respeto a las libertades, como te decía, el Estado de Derecho y la condena a cualquier violación a los derechos humanos es algo que es central en nuestro proyecto político. Sí te agrego además, Patricio, que esta campaña no se trata del pasado, esta campaña se va a tratar del futuro. Los ejes que van a marcar el debate y las decisiones de por quién votar de los chilenos en noviembre no va a tener que ver con lo que pasó hace 50 años atrás, sino que de cómo volvemos a ser un país seguro para vivir y con oportunidades para crecer y para el desarrollo de cada uno de las personas y de sus familias. Por lo tanto, el foco tenemos que ponerlo en el futuro. Sí, solo digo que nadie de la oposición metió en ese tema de Evelyn Matei. De hecho, no estaba en pauta. Yo creo que hace varios días o semanas que los medios de comunicación no hablábamos nada en relación al golpe. Fue un autogolpe. No, efectivamente, o sea, mira, tú tienes razón en que esto no venía siendo un tema de discusión, y es justamente porque los ejes de discusión hoy día en la ciudadanía están puestas en seguridad, en las oportunidades o falta de oportunidades en materias laborales. Y eso, ahí es donde tenemos que ponerle energía, porque que para poder ganar una elección no es suficiente los apoyos políticos, que valga la redundancia, los políticos como yo estamos siempre buscando, vivimos en eso, ¿no es cierto? Sino que acá lo que importa es quién va a conectar con ese 95% de los chilenos que no le interesa la política, que no cree en ella, pero que puede hacer, ¿no es cierto?, un político hábil, y con el liderazgo adecuado, como es el que tiene Evelyn Matei, con su trayectoria, con su fluidez, también con su soltura, para poder
dialogar además con distintos sectores, como demostró, por ejemplo, justamente en la comuna de Providencia, en donde ella lograba que la gran mayoría de las cosas que desarrollaba la comuna fueran aprobadas por todos sus concejales que iban del Partido Comunista al Partido Republicano. Entonces alguien que tenga esa flexibilidad, no sé si te acuerdas en algún minuto un abrazo que le dio al ministro Cataldo, diciendo que con él se podía trabajar cuando era subsecretario, si no me equivoco. Bueno, esa característica que es muy propia de Evelyn Matei, de poner finalmente, en este caso era su comuna y sus vecinos por delante, y de ser capaz entonces de trabajar con quien sea independiente de la postura política que representara, es lo que requiere Chile hoy día. Y por eso están fuerte el liderazgo de Evelyn Matei que tiene hoy día, que se refrenda además en las encuestas, y nosotros estamos tan convencidos de que ella va a ser la próxima presidenta de Chile y que vamos a trabajar con mucho ahínco desde Chile Vamos para darle un buen gobierno y para que tengamos una fuerza política mayoritaria en el Congreso que pueda hacer eco de esto. Sí, solo para cerrar el punto, porque como el tema de yo sé que hay gente que piensa que los derechos humanos son temas como de opiniones políticas, pero yo creo que son cuestiones universales que nos atañen a todos, ¿no? Debería ser más clara, las derechas deberían ser más claras, en su opinión, Juan Manuel, de desentenderse del golpe de Pinochet, de las torturas, de las desapariciones, de los asesinatos, porque hay algo que yo debo reconocer hidalgamente, que es que Evópoli ha tenido posiciones consistentes en este tema. O sea, para los 50 años del golpe, entrevistamos aquí en el estudio a su antecesora Gloria Hood, quien dijo que el golpe no era inevitable y que lo que ocurrió después no era inevitable, ¿no? Tenemos aquí dos panelistas de Evópoli en nuestros programas, Luz Poblete, Francesca Parodi, que han sido sistemáticamente categóricas en eso. Pero por lo general nosotros les preguntamos porque al mismo tiempo hay gente como María José Hoffman, el diputado Alessandri, Moreira y otros que no solamente justifican, sino que reivindican a Pinochet. ¿No deberían ser más claras las derechas respecto a esto? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo no puedo hablar por el resto, Patricio. Te puedo hablar por nosotros, por Se lo pregunto porque son compañeros de camino. Al fin y al cabo, parecería que estamos hablando de ayer, pero estamos hablando de cuál es nuestra relación con la democracia. Creo, estamos hablando también de eso, del 2025, no solo del 73. Hay un punto en lo que dices. Ahora yo no veo que ninguno de ellos esté relativizando la democracia el día de hoy. Nosotros en Evópoli en esto hemos sido muy claros y tenemos una postura muy firme, creemos en la democracia, en los derechos humanos, y esto nunca sabe relativizar en el fondo, se respeta siempre, es una máxima, y en Chile y en cualquier parte del mundo. Y nosotros hemos sido consistentes con eso y lo seguiremos siendo. Ahora, las visiones que tienen otros, ¿verdad? Bueno, tendrá que ver con sus historias, con su pasado. A mí me encantaría que todos pensaran como yo, pero no es así. La forma finalmente de construir país tiene que ver con poder juntarse con otros sobre mínimos comunes, sobre acuerdos que tú puedes construir para avanzar. No de buscar a otros que solo piensen como uno, porque eso naturalmente nos lleva, ¿verdad?, a quedar aislados. Y finalmente, vuelvo a algo que hablábamos hace un rato, pero quienes tienen vocación de mayoría, y Evópoli, siendo aún un partido pequeño, sí tiene vocación de mayoría, implica justamente el salir de tu mirada, el salir de tu propia idea y estar disponible a dialogar con otros, aunque tengan visiones distintas. Lo que sí, yo quiero ser muy claro en algo, Patricio, hoy día nadie en Chile Vamos relativiza la democracia, todo lo contrario. Claro, pero cuando uno escucha a algunos opinar sobre el pasado, se confunde sobre eso. ¿Sí? Por eso se lo pregunto, porque si las opiniones sobre el pasado no llevaran a confusión sobre el presente, no serían tema de esta entrevista. Por eso me permito mencionarlo, no por arbitrariedad, ¿no? Te sigo. Sí. Yo creo que parte del tema es que esto es una herida que para muchos en Chile, ¿verdad?, por lado y lado, que les tocó vivir esto en carne propia, y por lo tanto yo soy muy cauto de cómo uno se aproxima a esa época. En mi caso soy más joven, yo esto lo conocí de los libros de historia en el fondo, y no tuve familiares vinculados ni por uno ni por otro lado en los temas más peliagudos del momento, ¿verdad? Entonces, esa herida, yo entiendo que hay muchos que hablan desde ahí,
Sí. y empatizo con ellos, porque yo estuviera en su lugar y también me costaría mucho poder ser racional y tener una postura más distante sobre los eventos que ocurrieron ahí, cuando por ejemplo a tu papá, no sé, lo tomaron detenido y lo hicieron desaparecer, qué sé yo, o sea, esas son cosas muy duras, son experiencias vitales muy duras. Yo empatizo con eso, y esto, como te digo, Patricio, es de lado y lado. Acá mucha gente lo pasó mal en Chile en esa época. Yo lo que aprendo de ahí es que nosotros siempre tenemos que buscar un camino institucional para resolver nuestros conflictos. Me molesta y me da lástima, de hecho, cuando algunos partidos en democracia relativizaron eso para el 18 de octubre del 2019 y coquetearon, y algunos fueron incluso más explícitos, con salidas no institucionales al conflicto que estábamos viviendo. En eso nosotros como partido no nos perdemos, somos categóricos. Las tensiones sociales tenemos que resolverlas de manera institucional, porque eso es lo que nos lleva al respeto de la democracia siempre y al cuidado, por sobre todo, de la libertad individual y de la vida de las personas. Bueno, sabemos que Juan Manuel Santa Cruz tiene otros compromisos ahora mismo, así es que más agradecidos por ello, por este tiempo y por esta entrevista. Gracias, Juan Manuel, que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Patricio, por la entrevista. Muy buenos días también. Ahí estaba el presidente de Evópoli haciendo una referencia respecto a cómo ve la candidatura de Matei y las encrucijadas que tiene por esta manera difícil de analizar por dónde ir para poder tener lo que Santa Cruz describía como vocación de mayoría. Y por cierto, este escenario instalado por la misma Evelyn Matei sobre nuestro doloroso pasado que ha generado tanta repercusión. 8:34, breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.